Amado Dios, hoy en esta hora venimos delante de ti y ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Dios, te damos gloria y honra porque a ti te pertenece, Señor. Sabemos, Dios, que este tiempo es tuyo. Sabemos que este tiempo tú lo has preparado, Señor, y que la palabra que tú revelaste y preparaste, Señor, es para la edificación de tu iglesia. Pero conforme a tu palabra y a tu promesa dada, que tu Santo Espíritu es nuestro auxiliador y aquel que nos ayuda en todas las cosas, te pido que hoy esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Usa mi vida, amado Espíritu Santo, usa mi boca, mis manos, mis pies, usa mi pensamiento para que toda palabra que salga de mi boca sea para la sana edificación de tu iglesia y que todo tenga un fundamento bíblico. Te pido que abras el entendimiento y los corazones de mis hermanos aquí reunidos para que la reciban y que seas tú, Espíritu Santo, el que les revele esa palabra, el que se las enseñe, se las muestre y los bendigas con tu palabra. Amado Espíritu Santo, este es tu tiempo, tu momento. Queremos ver tu gloria, Dios. Tú estás presente, Jesús, porque nos hemos reunido en tu nombre y te damos gracias porque tú eres bueno. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Mire, hoy quiero compartirle una palabra, un tema que por ahí el Señor me regaló una palabra y la estuve estudiando ya hace algunos días y le voy a hablar acerca de un personaje de la Biblia, de Pedro. Le voy a hablar del discipulado de Pedro. Yo soy maestro de discipulado y me encanta eso de discipular, de dar clases. Entonces voy a hablarle un poco del discipulado de Pedro, de su vida, de cómo él vivió los milagros de Jesús desde su perspectiva, ¿no? Porque usted y yo los vemos desde una perspectiva cuando leemos la palabra, pero imagínese usted estar ahí sentado cuando Jesús multiplicó los panes. Yo creo que eso es otro boleto, ¿no? Y realmente fue un discipulado, el que Jesús hizo con Pedro fue un discipulado uno a uno, o sea, en persona, lo traía a un lado. Pero quiero decirle también, hablarle un poco de la personalidad de Pedro, para que usted pueda más o menos entender quién era, cómo era, al menos la Biblia, qué es lo que nos deja ver. Pedro, dice la Escritura, ahí en Hechos de los Apóstoles, que era un hombre sin letras. O sea, la traducción dice tal cual, no letreado. O sea, no, quiero creer yo que a lo mejor no sabía leer. O quiero creer yo que solamente no tenía el intelecto para poder interpretar o leer aquellos pergaminos, aquellas letras, ¿no? Pero dice que era un hombre sin letras. También la Biblia nos deja ver que era un hombre de trabajo duro, porque era pescador. Yo le decía a la iglesia en la mañana, quiero creer que Pedro era de esos hombres que tienen las manos gruesas y duras, ¿no? Porque jalaba redes, porque andaba en el sol, porque andaba con el agua de sal, con los peces. O sea, era un hombre de trabajo duro, recio, de esos hombres que son hasta toscos en su manera de hablar o dirigirse. Era un hombre de trabajo duro, pero también era un hombre de mente cuadrada. Tenía límites en su mente, ¿no? Porque Jesús le dijo, echa nuevamente la red, y dijo, Señor, o sea, de allá vengo, o sea, ya lo hice, toda la noche estuve ahí. En otras palabras, le estoy agregando yo de las mías, pero le dijo, Señor, ya lo hicimos, ¿no? Como cuando el pastor te manda a hablar otra vez con tu esposa, que se ve a hablar con, ya lo hice, pastor, que vayas, diga que está a tu lado, si te mandó el pastor, ve, por favor. Así era el Pedro, ¿no? Un poco de mente cuadrada, pero también era consciente de que sin trabajo pues no había comida, que vivía bajo su propio esfuerzo porque sabía que nadie le iba a dar nada. Una persona que sabe que vive solamente de su trabajo, de su esfuerzo, de sus energías, es una persona que le cuesta trabajo depender de Dios. ¿Sabía usted eso? Mire, sobre todo le voy a decir quién. Aquellos que carecimos de una figura paterna. Yo carecí de una figura paterna, no porque no viviera, sí vivía, mi papá ya está en la presencia del Señor, pero carecí de provisión de mi figura paterna. ¿Y sabe? Te cuesta trabajo porque desde que tú a corta edad empiezas a trabajar y sabes que vas a comer y vas a tener unos zapatos y una ropa porque tú vas a trabajar, te cuesta trabajo aceptar la paternidad de Dios. Porque ¿sabes qué es la paternidad de Dios? Es gracia sobre gracia. Él te da porque te ama, no porque te lo mereces.
Entonces, cuando tú has sido autosuficiente, cuando sabes que tú vives de tu trabajo por tus fuerzas, te cuesta trabajo aceptar la paternidad de Dios. Eso es muy común en un hombre que careció de una figura paterna. También la Biblia nos deja ver acerca de Pedro, que era del vulgo, así lo dice también Hechos de los Apóstoles, da dos características, que era un hombre sin letras y un hombre del vulgo. Quiere decir que era ignorante o tosco, indocto. También dice la traducción, tiene la palabra idiota, así dice la traducción, que eso era un vulgo, ¿no? Pero también al final dice que también era un simple oyente, ¿no? O sea que tenía solamente el aprendizaje por medio del oído. Sabe que hoy se enseña que tenemos diferentes maneras de aprender, ¿no? Visual, auditiva, kinestésicos, todo eso. Bueno, Pedro era oyente solamente. O sea, él solamente lo que había escuchado lo guardaba. La enseñanza que se le había dado, él la guardaba porque era solamente un simple oyente, no iba más allá. Era un hombre que razonaba las cosas cuando estaba tranquilo, pero era un hombre que era impulsivo cuando estaba bajo presión. O sea, era un hombre que mochaba orejas y se sentía acorralado, ¿no? Además, también Pedro, por lo que nos dice la Escritura, tenía una perspectiva diferente acerca de lo que él estaba viviendo con Jesús, acerca de su discipulado. Él tuvo que cambiar su estructura, su manera de pensar, su pensamiento. Tuvo que conservar lo bueno que tenía. O sea, lo bueno que existía en él, tuvo que aprender a conservarlo por medio de Dios, por medio del discipulado que Jesús estaba llevando con él, y tuvo que aprender a desechar todo lo malo que había aprendido, incluso aquello que nos enseñaron que era bueno, pero en realidad es malo. ¿Sabes? Eso es lo que nos cuesta a veces más trabajo, ¿no? Despojarnos de eso. Entonces, te voy a platicar cómo comienza el discipulado de Pedro. Qué bueno que ahorita nadie dijo lotería, para que no vaya a pensar que voy a predicar de usted. Yo le voy a predicar de Pedro. El discipulado, el alcance de Pedro comienza de la siguiente manera. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42, dice de la siguiente manera: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, ¿no? O piedra, duro. La Biblia nos cuenta y nos enseña que Andrés, el hermano de Pedro, era discípulo de Juan el Bautista. Y que Juan el Bautista, cuando estaba con sus discípulos, Andrés y otro, no lo menciona, dice que vio venir a Jesús y que le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la cercanía, quiero creer yo, por lo que la Biblia dice, que la primera cercanía de Pedro con las cosas de Dios fue a través de Andrés, su hermano, porque Andrés, su hermano, era discípulo de Juan el Bautista. Yo creo que Juan el Bautista le hablaba a sus discípulos y les decía: estamos preparando el camino porque viene el Mesías, nosotros solamente vamos a hablar a un arrepentimiento, pero el que perdona pecados es el que viene después de mí. Y toda esta enseñanza, yo creo que Andrés se la compartía a Pedro. ¿Hay alguien aquí que haya sido alcanzado por su hermano de sangre para Cristo? ¿No? ¿Y cómo era su hermano delatoso? Va a la iglesia, había rompimiento, ándale, te invito a un gran impacto. Haga de cuenta el Andrés con Pedro. Así. Mira, Pedro, es que Juan cuenta, mira, se dice de Juan que es un profeta. Y yo creo que le platicaba, y fueron los primeros encuentros de Pedro con las cosas de Dios. Entonces Pedro sabía que venía un Mesías, sabía que se estaba preparando el camino y sabía que toda la Biblia, porque Juan lo dice, que toda la Biblia desde los profetas, desde Moisés, hablaban acerca de la venida del Cristo. Entonces cada profeta que había tenido el pueblo de Israel era un profeta que dejaba marca sobre la nación de Israel, ¿no? Elías fue un profeta muy grande, un grande profeta Elías.
Pero Eliseo fue un profeta de la doble porción que Elías. O sea, y cada profeta tenía una enseñanza, tenía marcada la historia del pueblo de Israel, y yo creo que se tenía memoria de cada uno de ellos, y Pedro conocía estas cosas. Se lo digo porque en el segundo discurso que da Pedro en el pórtico de Salomón, ahí en Hechos de los Apóstoles, Pedro habla, dice la escritura, que hablaba con denuedo, ¿no? O sea, era muy franco, era muy claro para hablar. Pero si la Biblia dice que era solamente un simple oyente, quiere decir que lo que Jesús está conociendo al inicio del discipulado no fue lo mismo que Jesús dejó cuando él se retiró al cielo. Y de esto es de lo que yo le quiero hablar. Por eso al título de este tema le puse el profeta que había de venir. ¿Quién era el profeta que había de venir? Moisés le da una promesa al pueblo de Israel de parte de Dios y le dice: Dios levantará un profeta de entre tus hermanos y a él van a oír y van a hacer las cosas que él les mande. Y con esa promesa vive el pueblo de Israel, esperando a aquel profeta. Por eso luego a Juan el Bautista le mandan preguntar: ¿eres tú el profeta que había de venir? Esa frase se hace muy común, es muy común en el Nuevo Testamento. Bueno, aparecerá 2 o 3 veces, pero era común en aquellos tiempos decir: ¿este será el profeta que había de venir? Y a Juan le dicen: ¿eres tú el profeta? El pueblo de Israel andaba buscando el profeta que había de venir. Esa era la frase que se usaba. Después de que Jesús encuentra a Pedro y le dice que él es Cefas, empieza entonces ahí, lo recluta Jesús de alguna manera. En el Evangelio, ahí en Lucas 4, del 38 al 39, mire lo que dice. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. La Biblia cuenta que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas, el más grande, pero no se registra un milagro que haya hecho Juan el Bautista. Lo único que se registra fue su predicación, su exhortación al pueblo, el bautismo a los que se arrepentían, y el bautismo de Jesús. Esa fue toda la obra de Juan el Bautista. Y dice la escritura que fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por eso cuando Jesús le dice a Juan: bautízame porque es necesario que así suceda, Juan le dice: pero ¿cómo tú vienes a que yo te bautice? Porque Juan sabía que él era el que bautizaba con fuego y agua. Y Jesús le dice: así hazlo porque así conviene. ¿Sabe cuándo fue el bautismo de Juan? Cuando María visitó a su prima Elizabeth, porque dice que en cuanto llegó la voz de su madre a los oídos, el niño en su vientre saltó y fue lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús le dijo: Juan, yo desde chiquito te bauticé, hombre, ya nomás hay que cumplir con lo que queda. Entonces Juan no registra ningún milagro, pero se dice que es el profeta más grande que había existido, porque los milagros quedaron reservados, ¿sabe para quién? Para Jesús. Y entonces ahí comenzó nuevamente el preguntar, porque a Jesús le preguntaron: ¿eres tú el profeta que había de venir? Continúo. Después de este acontecimiento de la fiebre, Pedro se puede dar cuenta entonces que este hombre al que llaman Jesús o el Mesías puede dar sanidad a las personas enfermas. Y yo creo que ahí empieza el caminar de Pedro, el afirmarse en seguir a Jesús. Así como cuando usted y yo llegamos a los pies de Cristo, llegamos por una necesidad. O alguien aquí un día se levantó y dijo: qué ganas de conocer a Jesús, voy a la iglesia. No, ¿verdad? Casi todos llegamos por una necesidad, por una adicción, un problema. Yo creo que así como usted y yo, Pedro empezó a afirmarse cuando empezó a ver los milagros. Cuando Dios hizo el primer milagro en la vida de usted ahí se afirmó y dijo: creo que este es el lugar. Creo que desde que voy ahí y escucho de la palabra de Dios, creo que mi vida está cambiando. Ahí se empezó a afirmar. Pedro se afirmó cuando vio el primer milagro, sanó a su suegra. Fue milagro, para él sí fue milagro que le sanaran a la suegra. Segundo,
Después de este acontecimiento viene una pesca milagrosa, Lucas 5 del 3 al 6. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces ahí Jesús ya se ganó el beneficio de la duda de Pedro, porque dice que le rogaba. Y Pedro le dijo: Señor, ya lo hice, pero bueno, ya vi que sanaste una fiebre, ya vi que tú eres el Mesías que había de venir. Bueno, en tu nombre lo voy a hacer. Mire, cheque bien las palabras del Pedro, en tu nombre. O sea, está diciendo, bueno, yo la he hecho, pero es tu responsabilidad. En otras cosas así le estaba diciendo, usted y yo igual cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿no? Ya nos sentimos bien, el Señor nos empezó a restaurar, íbamos bien y se vino la primera situación, vinimos a consejería y nos dijeron: hey, haz esto, dale por allá, así, afírmate, trae a tu familia a la iglesia. Y dijimos, bueno, en su nombre, pastor, en su nombre, pero nosotros lo hicimos en el nombre de Jesús. Algo así similar pareció. Entonces el discipulado de Pedro se empezaba a afirmar cada vez más, porque dice la Escritura ahí en Lucas, después del versículo 6, que sacaron tal cantidad de peces que las redes se les rompían y tuvieron que hablar a sus compañeros. ¿Sabe qué pasó ahí? Cuando la bendición llega a cada uno, ahí le llegó la bendición a Pedro. Pedro pensó que Jesús era solamente un hombre que iba a sanar enfermedades, que iba a sanar fiebres. Cuando Jesús le hace el milagro a Pedro de la pesca, se lo voy a traducir a la actualidad. Es como si hoy Jesús le trajera a su negocio una venta de esas que usted nunca ha tenido. A Pedro yo creo que le empezó a trabajar la cabecita diferente y dijo, a ver, espérame. O sea, no solamente este hombre sana, no solamente este hombre es el Mesías, también trae buenas ventas a los negocios o trae una buena pesca, porque era su provisión la de Pedro la que estaba trayendo. Entonces ahí se afirma un poquito más. Y la Biblia cuenta que era tal que tuvieron que hablar a sus compañeros. ¿Y sabe quiénes eran sus compañeros? Era Juan y Jacobo. Y termina la escritura diciendo, y dejando las redes, lo siguieron. Con ese milagro, Jesús reclutó a otros 2. Ya tenía a Pedro y a Andrés, pero reclutó a otros 2. Cuando el Señor trae bendición a tu negocio, a tu familia, a tu casa, a tu entorno, es imposible que los que están cerca de tu entorno no conozcan de esa bendición de Dios, de un Dios que provee, que multiplica, que sana, que levanta y que ganes otros 2 para el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno. Entonces, hay una similitud muy grande, y yo le hablaba acerca de los profetas. El pueblo de Israel tenía marcado a la obra de cada uno de los profetas. Y yo en la mañana les decía, hay una gran similitud. Los milagros que hizo Eliseo, hay una gran similitud con los milagros que hizo Jesús. De hecho, quiero creer que Jesús los replica, pero los hace ahora con excelencia. Muchos de esos milagros Jesús los hizo y los hizo, pero los hizo de una manera mayor o excelente. Y yo creo que esto empezó a marcar la vida de Pedro. Cuando se empezó a dar cuenta y dijo, a ver, yo conocí a Elías, bueno, yo conozco la historia de Elías hizo descender fuego del cielo, mató 400 profetas. Y cuando empezó a ver las obras de Jesús, una de ellas fue la multiplicación, la conversión del agua en vino en las bodas de Caná. Dice la escritura que invitan a María, la madre de Jesús, y a Jesús con sus discípulos. Pedro ya es discípulo ahí de Jesús y es invitado a las bodas, ¿no? Y cuando se termina el vino y María le dice a Jesús, ya se les terminó el vino, pues ahí échales la mano. Jesús hace una obra con 6 tinajas de agua
Yo creo que cuando esta obra la hace, los que estaban con él, con Jesús, dijeron: a ver, espérate, esto mismo lo hizo Eliseo, pero Eliseo lo hizo con la tinaja de aceite de la viuda. Dijo: wow, no puede ser. Este hombre está haciendo las mismas obras que hizo Eliseo, pero aún mayores, porque Eliseo dijo que no iba a cesar el aceite, y este hombre ha convertido 6 tinajas de agua en aceite. Usted y yo, en nuestro caminar en Cristo, no solamente nos hemos afirmado por los milagros que hemos recibido nosotros, sino sabe también por cuáles, por los que han recibido nuestros hermanos. Cuando un hermano viene y me dice: ¿qué crees, hermano? Dios ya me respondió y pasó esto y esto. Yo digo: wow, de verdad el Señor está haciendo grandes cosas en la vida de este hombre, de esta familia. También esos milagros nos bendicen y nos afirman. Y yo creo que a Pedro, al ver esto, también le empezó a trabajar un poco diferente ya su cabeza, y dijo: a ver, espérate, entonces no nada más fiebres sana este hombre, entonces no nada más trae provisión grande a mi negocio o en la barca, sino que este hombre también hace que se convierta el agua en vino. Cualquier otro religioso hubiera dicho: eso no es de Dios, eso no es de Dios, no, eso no sirve para nada en el reino. A Jesús sí, porque se iba a escribir aquí y nos iba a traer una enseñanza. Entonces yo creo que a Pedro le empezó a no funcionar diferente ya su cabecita. Dijo: esto está siendo diferente, no es lo que yo me esperaba, no es una obra que se haya hecho o que se haya registrado antes en la Biblia, pero tiene mucha similitud con esa obra que Eliseo hizo. Siguiente milagro. Pedro está con Jesús y van de camino, y dice que en el camino se encuentra a 10 leprosos, y los 10 leprosos le piden a Jesús que los sane. Si yo estoy desde la perspectiva de Pedro, desde su lugar, yo diría: híjole, si Eliseo, que fue de la doble porción de Elías, solamente pudo con uno, con Naamán el leproso. ¿Recuerda esa historia? Dijo Pedro: nada más pudo con uno. ¿Dónde estos 10 consideran que Jesús va a poder sanarlos? Quizás que los sana. Yo creo que Pedro dijo: a ver. O sea, a ver qué está pasando aquí, ¿dónde me vine a meter? ¿A qué Señor empecé a seguir yo en estos momentos? Un hombre que no solamente hace todas estas obras, sino que aparte tiene el poder de sanar 10 leprosos en un instante. Pedro se empezó a afirmar en su discipulado que estaba llevando con Jesús por los milagros que miraba, por las obras de las que participaba. Pero aún le faltaban, porque Eliseo hizo más obras. Más adelante viene una historia, otra vez Jesús va a hacer otro milagro y va a sorprender a Pedro, pero este milagro es el más relevante de todos, porque dice la Escritura ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, dice que a Jesús le seguía gran multitud. Mire lo que dice ahí entonces en el 6:11: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuantos querían, y cuantos se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Los hombres quedan maravillados de aquel milagro, y quiero creer yo que Pedro, siendo partícipe de aquella obra que Jesús estaba haciendo, queda pasmado, queda impactado de aquello que está viviendo, y dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que de 5 panes y 2 peces
se haya alimentado una multitud de 5,000 personas. Note esto, este texto bíblico tiene mucha revelación este texto bíblico. Dice la Escritura que a Jesús le seguían por los milagros que hacía y que una multitud iba con él. Y que de estos elementos que él tenía, él dio el pan para que se alimentaran a 5,000. De lo que sobró, se juntaron 12 cestas. El pan significa la palabra de salvación que Dios estaba dando a 5,000 personas. Los pedazos que sobraron es la palabra de salvación que iban a aportar los apóstoles. Esas 12 cestas que están ahí representan a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos. Y lo que sobró, mire lo que dice Jesús de lo que sobró. Recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. La mujer que está debajo de que está hablando con Jesús para que le sane a su hija, Jesús le dice: el pan es para los perrillos. Y la mujer le dice: sí, pero aún de las migajas que caen de la mesa comen. El pan es para los hijos, perdón, y de las migajas comen aún los perrillos. De estas migajas que está hablando Jesús, está diciendo la Escritura que le está profetizando a Pedro de alguna manera que se va a alimentar y dar salvación a 5,000 y que de lo que sobre se le va a repartir a los demás. Y que eso ya no va a ser propósito de Dios. Perdón, ya no va a ser obra de Jesús mismo, sino va a ser obra de los discípulos poder llevar esa palabra de salvación a cada uno de los que lo necesite. Cuando termina de acontecer este suceso y dicen verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo, ahí es donde termina de caerle el 20 a Pedro. Porque Pedro queda totalmente convencido de que Jesús es el hombre que la palabra, que los profetas habían dicho que iba a venir para traer salvación al mundo. Pero aún le falta una obra a Jesús que no ha hecho y que Eliseo sí hizo. Yo le estoy hablando los hechos de los profetas, aquellos que hicieron obras que no se vuelven a registrar ahí en la Biblia. Y una de esas obras fue la que hizo Eliseo cuando desafió la gravedad, cuando hizo flotar el hacha en el agua. Cuando los hijos de los profetas quieren construir algo, cuenta el libro ahí en Segunda de Reyes, quieren construir algo, piden prestada un hacha y hacen la obra y el hacha se va al agua y el hacha se hunde y aquella persona dice: Padre mío, era prestada. Y Eliseo le dice: muéstrame dónde cayó. Y dice que Eliseo habla y aquella hacha sale flotando en el agua. ¿Sabe que Pedro tuvo un atrevimiento? Para mí, lo que yo leo. Después de pasada la obra de los milagros que hace Jesús de esta multiplicación de los panes, dice que los discípulos se encuentran en la barca y que la barca perece porque la está moviendo las aguas. Y dicen que ven venir a Jesús caminando sobre el agua. ¿Y sabe quién es otra vez el protagonista de esta historia? Pedro otra vez. Yo creo que desde la perspectiva de Pedro, desde donde estaba en la barca, dijo: a ver, este hombre ya hizo todo. Ya lo vi hacer muchos milagros, pero no lo he visto hacer uno. Señor, si eres tú, manda que vaya yo hacia ti. Y Jesús le dice: concedido, ven. Y Jesús desafía la gravedad en ese momento, porque Pedro no cayó por la falta de poder de Jesús. ¿Estás de acuerdo conmigo? La Biblia no registra eso. Dice que Pedro se empezó a hundir porque dudó. Y yo creo que cuando Pedro comenzó a ver esto, se le ha de haber transformado totalmente su pensamiento, porque ahí mismo en esa ocasión, cuando Jesús reprende las olas y el viento, vuelven a decir los discípulos:
¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y yo creo que Pedro, dentro de su pensamiento, decía: y que el agua se mantiene firme para que yo camine. ¡Wow! ¿No? Imagínense el impacto de Pedro desde aquel lugar, desde aquella posición, viendo aquello, después de haber caminado en el agua. Se afirmó. Yo creo que aquello afirmó a Pedro, aquello le reveló más, todas esas historias que él había escuchado de cómo el profeta Eliseo había multiplicado los panes, porque también los multiplicó Eliseo los panes, de cómo había dado de comer a los profetas, de cómo había hecho flotar el hacha, de todas esas cosas empezaron a venir a su mente y dijo: wow, verdaderamente este es el profeta que había de venir. Dale un aplauso al Señor, por favor. Eliseo designa a alguien. Esta historia me encantó el día que la estaba leyendo, porque Eliseo designa a alguien. Ellos tenían un mal muy grande, un mal con el cual no pudo terminar Elías, ¿sabes? Que fue Jezabel. Elías fue llevado en el carro de fuego y no terminó, y esa obra le queda encomendada a Eliseo. Dice la escritura que Eliseo unge a Jehú, y es Jehú el encargado de dar muerte a Jezabel. Cuando Pedro se empezó a dar cuenta de esto, dijo: yo creo que Jesús va a designar a alguien. Yo creo que Jesús le va a encomendar una tarea importante a alguien. Por eso cuando Jesús le dice: Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. Yo creo que el Pedro dijo: ¿y qué le dijiste, Señor? He orado porque tu fe no falte. Pero se dio cuenta que alguien tan grande como Jesús tenía que encomendarle una obra a alguien como Pedro. Al final, todo esto que yo te estoy platicando es lo que Pedro está viviendo al lado de Jesús. Pero va cambiando el entendimiento de Pedro, va cambiando la manera como ve las cosas, va cambiando la manera ahora como habla. Porque ya cuando Jesús lo prenden a Jesús y que Pedro lo niega, dice que entonces se empieza a maldecir. Pedro ya había dejado de maldecir. Pedro ya había sido transformado. ¿Sabes? Nosotros también, a la medida que nosotros nos discipulamos, mira, el discipulado, el que llevamos aquí en la iglesia, el que tenemos como tal, 2 años, es una escuela de formación y casi todos lo terminan, lo empiezan, lo terminan. Pero hay un discipulado que tú y yo estamos viviendo uno a uno con Jesús. Y en ese discipulado que estamos viviendo con Él, tú y yo, es donde estamos siendo puestos a prueba cada momento, donde tenemos exámenes sin que nos avisen, donde si no habíamos estudiado lo suficiente nos cae un examen sorpresa por parte de Jesús para probar que estamos nosotros atentos a la manera como Él nos está discipulando. Aquí la planeación te avisa que va a haber examen, Jesús no. Jesús te respalda. Entonces, en el segundo discurso de Pedro, ahí en Hechos de los Apóstoles, tú alcanzas a notar otros datos importantes. Pedro dice en el segundo discurso, ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Más adelante en el 22 dice: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Ahí Jesús ya no está con Pedro. Ahí Jesús está dando un discurso, un segundo discurso. Pero la Escritura ya no permite que los hombres digan que Jesús era el que había de venir. Aquí es Pedro el que está diciendo, convencido, que realmente Jesús era el que había de venir. También un poquito más adelante es cuando los reconocen y dice que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Ya había sido transformado Pedro. Ya hablaba diferente. Ya su discurso de Pedro, ¿quieres saber qué cantidad de personas alcanzó en ese discurso para que se cumpliera lo que había vivido con Jesús? 5,000. ¿Y sabes a quién le encomendó la primera tarea de irle a llevar pan a los gentiles, Jesús? A Pedro. Ahí se cumplió lo que él había vivido con Jesús. 5,000 alcanzó en el segundo discurso Pedro. Pero te tengo una noticia. Así como Jesús tuvo a Pedro para discipularlo, también Eliseo tuvo a Giezi para discipularlo. Y hay una gran diferencia entre los dos. Mira, la Biblia dice que Elías fue uno de los profetas grandes, tanto que será uno de los testigos, ¿no? ¿Recuerdas que el pastor nos platicó hace poco en una prédica? Pero dice que Eliseo tuvo la doble porción, o sea, fue más grande que Elías. Yo le decía a los jóvenes la otra vez que compartí con ellos, yo me quiero imaginar hasta dónde hubiera llegado Giezi si hubiera tomado una buena decisión. Si Giezi se hubiese dejado discipular por Eliseo, ¿hasta dónde hubiera llegado? Tenlo por seguro que se encontraría un libro o la historia de Giezi completa, de las obras, los milagros o la manera como Dios lo usó, ahí también en Segunda de Reyes o en Segunda de Crónicas tal vez. Pero no aparece porque desobedeció a su Señor. Pedro se dejó discipular. Tú y yo tenemos que tener la misma disposición que tuvo Pedro para discipularse. ¿Sabes que los primeros milagros que hizo Jesús se los hizo a Pedro, la pesca y sanó a su suegra? Y de ahí no se cuenta que haya hecho nada más Jesús por Pedro, otro milagro. Tú y yo, cuando ya estamos afirmados aquí en el Señor, decidimos seguirlo, decidimos servirle, nos empezamos a dar cuenta que aquel ya le hizo un milagro, que el matrimonio de aquel ya lo restauró, que el hijo perdido de aquel matrimonio ya regresó. Y decimos, ¿y yo para cuándo? Pedro no solamente dejó de recibir aquello, dejó de recibir milagros. ¿Sabes qué estaba recibiendo? Enseñanza. Porque un día, según el propósito de Jesús, Pedro iba a ser aquel hombre al cual Dios iba a usar para hacer milagros. Estoy terminando ya con esto. Tú y yo, en nuestro caminar y en nuestro discipularnos, no podemos dar por hecho que porque Jesús está obrando en la vida de los demás, no está teniendo cuidado de mí. Porque tal vez lo que ahorita Jesús me está dando es solamente enseñanza. Porque Él tiene un plan, un propósito diferente para mi vida. Tú no sabes, pero una vez un hombre aquí nos predicó y nos dijo que quién había sido más grande, si Pablo o Ananías. Y todos dijimos, no, pues Pablo,
Pablo fue más grande que Ananías, sin duda. Y nos dijo, no, fue más grande Ananías que Pablo. ¿Por qué? Dijo, porque Pablo alcanzó a 1000 para Cristo, pero Ananías alcanzó a 1001. Alcanzó a Pablo y a los 1000 que alcanzó Pablo, porque Ananías fue el que oró por él. Ese proceso que tú estás llevando, que tú estás viviendo, porque yo creo que cada uno tenemos un proceso. Ese proceso que tú estás llevando, que estás teniendo, tiene un propósito de parte de Dios. Escuchaba una persona que decía, si tú consideras que Dios solamente es Dios de lo bueno, entonces no estamos creyendo en un Dios todopoderoso, en un Dios que solamente tiene control sobre lo bueno. Yo creo en un Señor que tiene control de lo bueno y de lo malo y de todo, porque Él es todopoderoso. Tengo un Señor que está teniendo cuidado de mí, de mi vida, de mis hijos, de mis finanzas, porque yo estoy cumpliendo mi parte con Él. Me estoy discipulando, estoy oyendo su palabra. Tal vez soy como Pedro, soy solamente oidor, pero estoy oyendo su palabra. Me estoy congregando, estoy orando, me estoy acercando con Él. Él tiene que estar haciendo su parte. ¿Sabes lo que yo le digo a Dios a veces cuando oro con Él? Sobre todo en los momentos difíciles. Yo le digo, mira Señor, aquí están tus promesas. Y en esta relación, en la tuya y la mía, nada más hay un mentiroso. Y no eres tú. El único que miente, que se retracta, soy yo. Tú no. Entonces, si yo, como Pedro, puedo dejar que el Señor termine la obra que ha comenzado en mí, para gloria y honra de Dios, un día podremos dar un discurso que alcance a 5,000 personas. Tienes que dejarte discipular. Se nos olvida la palabra que dice en Hebreos, que Dios corrige al que ama y al que toma por hijo lo azota. La disciplina también es buena, pero no estamos abandonados. Tampoco no todo es disciplina, también hay crecimiento. Cuando tú y yo entendamos esa parte, que a Dios no se le escapa ni lo bueno ni lo malo y que Él sigue teniendo control de nuestra vida, entonces vamos a poder descansar en Él, llevar nuestras cargas y decir, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me pediste que te las entregara, aquí están. Póngase de pie, iglesia, por favor. Entonces Jesús, para su partida, deja un hombre preparado, que ahora la Biblia registra que habla con denuedo, o sea que es fluido, que es franco, que sabe lo que quiere decir y sabe lo que quiere transmitir. Vamos a orar, iglesia. Vamos a elevar una oración a Dios y decirle, Señor, perdón. Perdóname, Dios, porque he abandonado mi discipulado. Y no aquí el de la iglesia, el de Él. Abandoné mi discipulado, Señor. Hey, pero Jesús siempre tiene inscripciones. Señor, me vuelvo a meter a tu discipulado como Pedro. Soy arrancado, soy explosivos, pero quiero que termines la obra. Amado Dios, hoy en esta hora venimos delante de ti y te damos gracias, Señor,
Gracias por la salvación que nos has dado, que es lo más importante, Dios. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque hemos abandonado ese discipulado, Señor, que tú tenías con nosotros cara a cara. O tal vez nos hemos cansado, Señor, y hemos dicho, ya, basta. Señor, te pedimos que termines la obra, Señor, que comenzaste un día. Señor, yo te pido que nos formes, que me formes. Dile, fórmame, Señor. Yo soy como Pedro, Dios, que necesito cambiar mi mentalidad, mis pensamientos, mi estructura. Necesito cambiar mi manera de hablar. Necesito cambiar mi manera de creer. Necesito cambiar mi manera de aprender, Señor, porque no es a tu manera, no es a mi manera, Señor, es a tu manera, Señor, como lo voy a hacer. Señor, te doy toda gloria y te doy toda honra, Señor, porque a ti te pertenece. Hoy vuelvo a entrar, Señor, Padre, porque aunque estoy aquí, Señor, tal vez estoy aquí en una silla, pero estoy fuera de tu discipulado, fuera de tu alcance, fuera del lugar donde tú puedas tomar decisiones en mi vida, Señor. Pero hoy me vuelvo a meter, Señor. Hoy me vuelvo a integrar. Hoy, Señor, vuelvo a ser parte de lo que tú estás haciendo. Discipúlame, Jesús, cara a cara, persona a persona, Jesús, para que me des el fin que tú has pensado a mi vida.